Bueno, pues hoy me encuentro acompañado de esta mujer que es Kinga von Sierstedt. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. Perfecto, ¿no? Bien, ella es de origen alemán, pero habla perfectamente castellano porque también sus orígenes enlazan, ¿no?, con el mundo latino, por lo menos hispanohablante, ¿no? Sí. ¿Tu madre que es de México? Mi madre nació y creció en México. De México, ¿no? Vale. Bueno, pues Kinga es responsable de la organización de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada dentro del ámbito de África. Sí. ¿No? Concretamente, antes me estaba explicando que ella se ocupa de, digamos, de los países que constituyen 6 países del cinturón de África, pero que además coordina todo lo que es la sección africana. Exacto. ¿Cierto, no? Así es, correcto. Vale. Bueno, pues Kinga se encuentra en Vitoria y ha dado una conferencia. Mañana se traslada a San Sebastián, posteriormente a Bilbao, pero no seguirá ruta porque después se marcha A Ruanda. a Ruanda. ¿No? No paras. Bueno, es ahí donde se necesita la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a empezar, si te parece, Kinga, por decir a las personas que escuchen esta entrevista qué es y quién es Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontífica que en realidad no empezó como una fundación, sino que fue un sacerdote belga que después de la Segunda Guerra Mundial vio a todos los refugiados. El que se conocía como el Padre Tocino. Exacto, que vio a todos los refugiados y dijo, hay que ayudarles. Y así empezó, él empezó a viajar, primero en todos los países comunistas, intentó entrar y lo logró. Y luego fue a la India, a África, América Latina, Asia. Y así empezó a crecer y ahora, hoy en día, es una fundación que ayuda a todos los sitios donde hay necesidad de la iglesia. Tú en Vitoria has dado una conferencia centrándote sobre todo en la situación de la iglesia en Nigeria. Cuéntanos un poquito qué es, porque además has regresado de Nigeria hace muy poquito, ¿no? Hace una semana, sí. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es esa realidad. Bueno, Nigeria es un país que a 50% es cristiano en el sur, sobre todo, a 50% musulmano, sobre todo en el norte. Es un país que sufre persecución, sobre todo en el norte, de cristianos, y un país que está a punto de tener elecciones en febrero, con lo cual las tensiones se están aumentando. Crecen. ¿Por qué? Porque es, claro, también una cuestión religiosa de cristianos contra musulmanes, del sur contra el norte, y así pues van aumentando la tensión en ese país. Cuando hablamos de persecución hablamos realmente de víctimas. Recientemente yo podía entrevistar a 3 sacerdotes nigerianos que se encuentran aquí en Vitoria y ellos me daban la cifra de 8.000 asesinados, cristianos asesinados, ¿no?, de ellos 23 sacerdotes en Nigeria. Me decías tú que es posible, vamos. Sí, no tengo las cifras en la cabeza, pero hay muchísimas víctimas y entre ellas también muchos sacerdotes, efectivamente. Hablamos de persecución de cristianos, no solamente de católicos, también de cristianos del mundo protestante, ¿no?, del mundo evangélico, que se encuentran también afincados en aquellos países, ¿no? También. Otra de las cosas que llamó mucho la atención cuando pude entrevistar a estos sacerdotes era que me decían que el martirio forma parte de sus vidas. Tú recientemente has estado allí, has convivido con ellos. ¿Eso lo has visto en primera persona? Sí, porque es gente que sabe, sobre todo los sacerdotes, las religiosas, saben muy bien que arriesgan su vida, sobre todo en el norte de Nigeria. Y yo he hablado con sacerdotes que me han dicho, sí, pero si esta es mi misión, estoy dispuesto a dar mi vida para luego que esa vida dé fruta, para que esa misión, como decimos, la sangre del martirio, da fruta a nuevas vocaciones. Y yo creo que eso se ve en Nigeria. Por ejemplo, hace 2 años secuestraron a 4 seminaristas en la diócesis de Kaduna. A uno de ellos lo mataron, a los 3 otros los volvieron a liberar. ¿Por qué mataron al más joven? Porque era el único que habló de su fe, que intentó misionar o evangelizar a los secuestradores.
Y hoy él se ha convertido un poco como en el símbolo del martirio, porque la gente va a su tumba a rezar para que Dios les dé fuerza, siguiendo el ejemplo de ese seminarista que se llamaba Michael, y que se ha convertido un poco en el símbolo del martirio, como también muchos de los sacerdotes y de las religiosas que han dejado su vida. Tenemos otro caso casi muy similar con un secuestro que fue mucho más mediático que el de estos 4 seminaristas. Me refiero al de las 200 o casi 300 niñas de un colegio, ¿no? De Chibok. Ahí, correcto. Ahí destaca el nombre de una chica, Lea Saribu. De ella sus compañeras dieron testimonio de cómo no quiso renegar de su fe. A fecha de hoy, bueno, no sé si tenéis noticias, si está viva, si está muerta. No, la última vez que yo he preguntado a los contactos que tengo en Nigeria me han dicho que por el momento no saben nada de ella. O sea que siguen teniendo la esperanza que sigue viva, pero como no tenemos ningún mensaje, ninguna novedad, la verdad es que no se sabe, pero seguimos rezando por ella. Dentro del colectivo de personas perseguidas, de cristianos perseguidos, las cristianas, las mujeres, quizás son el colectivo que más está sufriendo, que más está siendo atacado. Sí, porque se conciben como unas víctimas fáciles, es decir, por primera parte, claro, una mujer ya físicamente resiste menos que un hombre. Por segunda parte, muchas veces a las mujeres las secuestran para luego hacerlas o esclavas o casarse con ellas. Y si se casan con ellas, pues para producir a más niños. Y ya una última pregunta. Hace unos años, Ayuda a la Iglesia Necesitada nos traía el testimonio que tú también lo has recordado aquí, el de Rebeca, ¿no? Una mujer que, muy resumidamente, fue secuestrada por Boko Haram, ¿no? Fue violada, asesinaron delante de ella a uno de sus hijos, tuvo como fruto de las violaciones un hijo y luego, bueno, incluso su marido hizo el ejercicio del perdón y de la aceptación nuevamente de su mujer cuando volvieron a encontrarse. No sé si muy resumidamente esa es la historia. ¿Qué impacto tienen historias como la de Rebeca? ¿Impacto aquí o allá? Aquí. Yo creo que esa historia enseña la fuerza que podemos tener el ser humano en cuanto tenemos fe, porque sobre todo, claro, la historia de Rebeca en sí es impresionante y es muy impactante, pero igualmente también la de su esposo, porque su esposo ya había terminado, había cerrado ese capítulo y luego vuelven a abrirlo porque le dicen tu mujer está de regreso, y no solo tu mujer está de regreso, sino que vuelve en estas condiciones. Tiene un hijo de Boko Haram y está súper traumatizada, y el trabajo interior que ha hecho este señor, que hubiera fácilmente podido decir, bueno, yo ya estoy comprometido con otra mujer, que se ocupe alguien de mi mujer. No, él ha dicho, no, yo me he casado por la iglesia, es un sacramento donde dije por el bien y por el mal, pues lo acepto. Y el trabajo que ha hecho ese señor para no tener rencor, para no vivir en la agresividad, en la violencia, para aceptar a su mujer, para aceptar al bebé y sobre todo para perdonarle a los que han hecho eso a esa mujer, es un trabajo impresionante. Pero por otra parte, ese ejemplo muestra que el ser humano es capaz de hacer eso, es capaz de salir de la espiral de la violencia y es capaz de perdonar. Y entonces para mí es un ejemplo bellísimo que sí puede impactar. Bueno, Kinga, ya para terminar, me gustaría ofrecerte esta cámara, que mires a ella y que, como Ayuda a la Iglesia Necesitada se sustenta sobre todo de mucho voluntario, de mucho benefactor, de mucha gente que con poquitos están haciendo muchos y grandes obras, pues te la ofrezco para que invites a todos aquellos a acercarse a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias. Cuando quieras, invita a todos los que te puedan ver a que conozcan, a que se acerquen a la página web, ¿no?, a las redes sociales, y que conozcan un poquito más y quizá que colaboren con la Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues en este momento invito a todos los que nos vean a colaborar con esa obra que es bellísima, porque toca los corazones.
Ayuda a la Iglesia Necesitada no es una organización, no es una ONG que trabaja en las grandes ciudades, en grandes estructuras. Es una organización que a través de la estructura de la iglesia local toca los corazones de los que son los más necesitados, los que son los más alejados en las zonas rurales, los que son los más necesitados, porque la iglesia local sabe exactamente quién necesita y con lo cual es justamente ahí donde llega la ayuda. Muchísimas gracias. Kinga, muchísimas gracias a ti por el tiempo que me has dedicado. Muchísimas gracias. La Iglesia Centroafricana es una iglesia joven, una iglesia que desde hace 6 años está sufriendo un verdadero calvario, como está sufriendo ese mismo calvario el pueblo centroafricano. Desde hace años, de hace 6 años, vivimos en una especie de situación de violencia extrema, producto de un golpe de Estado de tinte fundamentalista, y la Iglesia es la única que se ha quedado en estos momentos con la gente, o sea que estamos en el punto de mira pues de estos grupos armados en estos momentos, pero estamos en el punto de mira porque nos hemos quedado con la gente. Cuando todos se han ido, todas las ONGs desaparecieron, la Iglesia se ha quedado. La Iglesia hoy está presente por todas las partes del país donde el gobierno no llega y por eso pues también estamos sufriendo esa violencia. Muchas veces me preguntan, ¿qué podemos hacer por vuestra Iglesia? Sin duda que nuestra fuerza viene del Señor, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Esa es nuestra gran fuerza y podéis rezar por nuestra Iglesia para que nos mantengamos fieles a este Señor que sufre en esta población. Pero también se puede denunciar tanta hipocresía internacional. ¿Quién está vendiendo las armas a nuestro pueblo? ¿Qué países están enriqueciendo con las masacres de nuestro pueblo? Toda nuestra población, en mi diócesis el 50% están desplazados por causa de intereses económicos. ¿Quién está armando a esta gente? ¿Cuál es la agenda secreta de los grupos de la ONU que muchas veces no hacen su trabajo? Yo creo que el trabajo de sensibilización puede ayudar mucho a nuestra Iglesia a denunciar la injusticia. Pero como digo, nuestro auxilio viene del Señor. ¿Cuántas veces hemos desconfiado de los hombres, de la hipocresía humana y hemos puesto nuestra única confianza en el Señor? Junto al pueblo que sufre, hemos denunciado como Iglesia tantas veces todas las violaciones de los derechos fundamentales. Hay matanzas constantemente desde hace 6 años. En esto que han querido llamar una guerra de religión, que no es una guerra de religión, es una guerra económica. Estamos en el país probablemente más pobre del mundo y hay muchos países que están buscando las riquezas, en Rusia, Arabia Saudita, el Chad, Francia, las minas de oro, las minas de diamantes, el uranio, la madera, el petróleo, y ese es el fruto es la consecuencia de esta guerra nuestra. Una sociedad injusta que oprime a los pequeños. Nosotros como Iglesia nos hemos quedado al lado de los pequeños denunciando estas matanzas, denunciando que una tercera parte de la población, de nuestra población, está desplazada, han tenido que abandonar sus casas, han quemado todos sus pueblos. Claro, esto tiene un fruto. Y este año ya hemos perdido 5 sacerdotes, de los cuales 2 eran vicarios generales, por esta denuncia. También ha habido muchos cientos de cristianos que han muerto, pero sobre todo también nuestras estructuras son las primeras a ser quemadas, a ser destruidas, a ser robadas. Este es el fruto de estar con un pueblo perseguido. Estamos en la escuela de San Andrés de Bacuma, San Andrés de Bacuma. Hay 500 niños que están inscritos a la escuela. Estamos en una zona donde estaba a la frontera con los grupos armados y hemos conseguido abrir esta escuela con 500 alumnos. Hay una clase que tiene 102 niños y queremos dividirla. Acabo de traerles este balón y como habéis visto ha sido la alegría de todos ellos. Aquí estudian pues con l'ardoise, es una pizarrita pequeña y con un cuaderno, no hay más cosa, ¿no?
Entonces, bueno, este es el futuro de Centroáfrica. 500 niños que han comenzado este año a la escuela en una situación pues de violencia y de guerra. Vale, pues vamos a ver si estos niños abren un futuro distinto para nuestro país. Amoloengue, barala, barala cue.